María Magdalena se erige a través del tiempo. Entre aquellos que convivieron con Jesucristo, hombres y mujeres, es esta figura enigmática, aunque debatida y reconstruida a lo largo del tiempo, quien sigue despertando curiosidad y fascinación por su vida, frecuentemente asociada con la intimidad del hombre que fue Dios en la tierra. En la reciente y polémica novela El Código da Vinci, por ejemplo, aunque no aporta nada nuevo, María Magdalena se presenta como compañera de Jesús y madre de una supuesta hija que habría dado inicio a una sagrada estirpe. Pero, ¿de dónde provienen estas informaciones que el autor Dan Brown insiste en presentar como verdaderas? Según Brown, se trata de una novela basada en hechos reales, que fueron ocultados por la Iglesia. Ahí radicaría una respuesta. ¿Sería la Iglesia Católica la responsable de ocultar a sus fieles que Jesús se casó con María Magdalena y formó una familia con ella? ¿Por qué entonces los evangelios canónicos no revelan este importante evento? Esto estaría relacionado con toda la polémica de que la Iglesia sigue siendo hoy una institución dirigida por el poder masculino desde hace 2000 años. Dejando a un lado el problema de género y al investigar sobre María Magdalena, encontramos algunas respuestas que pueden esclarecer quién fue realmente esta mujer. Todas las Marías que aparecen en los evangelios son reconocidas por sus familias. María, madre de Jesús, María de Cleofas, María hermana de Marta y de Lázaro, y María de Magdala. Magdalena no es un apellido, proviene de El Megdel, una ciudad al noroeste del lago de Galilea, 6 kilómetros al norte de Tiberíades, lugar donde Magdalena pudo haber nacido. Se investigó mucho esta ciudad porque, al conocerla mejor, se podrían tener más referencias sobre María Magdalena. Ahora, si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. En el primer siglo del cristianismo primitivo, una época que precedió la existencia de una estructura jerárquica rígida y predominantemente masculina que definiría la doctrina, la realidad religiosa era sustancialmente diferente. Antes de las formulaciones del credo de Nicea, del credo apostólico, y antes incluso de la formación del Nuevo Testamento, como un conjunto reconocido de escrituras sagradas, conceptos como cristologías elaboradas o trinitarias aún no estaban establecidos. En aquel tiempo, el concepto de salvación y la propia divinidad de Jesús eran temas de amplia discusión y aún no habían sido formalizados. Este período marcó una fase de intenso desarrollo espiritual, filosófico y místico, donde se exploraban nuevas ideas y prácticas religiosas. A pesar de ser un tiempo complejo para visualizar debido a los 2 milenios que nos separan de él, los descubrimientos de textos antiguos en los últimos siglos han ofrecido una visión sobre este momento crítico en la historia del cristianismo. Uno de estos textos es el Evangelio de María, descubierto a finales del siglo XIX. Este texto se destaca como una de las pocas obras atribuidas a una mujer que ha sobrevivido de aquella fase inicial de la historia cristiana. El Evangelio de María presenta una visión radicalmente diferente del cristianismo tradicional que ha llegado hasta nuestros días. En este Evangelio se enseña que la salvación no se logra a través de la muerte y resurrección torturada de Jesús de Nazaret, sino por medio de una transformación espiritual interna. Esta transformación interna se describe como el camino hacia la salvación, accesible a través de enseñanzas secretas reveladas por medio de visiones proféticas. Además, en el Evangelio de María, la autoridad apostólica no se transmite mediante una dinastía, sino que se basa en la comprensión de estas enseñanzas secretas. De manera significativa, el texto señala a María Magdalena, y no a Pedro, como la verdadera receptora de estos secretos y por lo tanto la legítima heredera del cristianismo apostólico. En el contexto del cristianismo primitivo, la palabra evangelio significaba buena nueva y se utilizaba para describir escritos que propagaban el mensaje de la salvación a través de Cristo. Este término también podía interpretarse de manera más amplia, incluyendo cualquier texto que exaltara ese mensaje salvador, como se observa en otras obras, por ejemplo, el Evangelio Valentiniano de la Verdad. Dentro de este entendimiento más expandido del género, el Evangelio de María se encaja adecuadamente en la categoría de un evangelio. Actualmente, el Evangelio de María es conocido a través de 3 fragmentos de textos. El fragmento más completo es un manuscrito en copto del siglo V, adquirido en 1896. También existen otros 2 fragmentos, mucho más incompletos, y escritos en griego antiguo.
Desafortunadamente, menos de la mitad del texto original ha sobrevivido hasta nuestros días. Los primeros 6 a 8 capítulos del comienzo del texto están perdidos, así como otras 4 páginas. La publicación y el estudio de este texto han enfrentado numerosos contratiempos a lo largo de los años, desde daños por tuberías rotas hasta interrupciones causadas por las guerras mundiales. Estos desafíos han retrasado el progreso académico casi por un siglo después del descubrimiento del Evangelio. Además, establecer una fecha precisa para el Evangelio de María es complejo, aunque muchos estudiosos sugieren que fue escrito en algún momento entre el inicio y el final del segundo siglo de la Era Común. Algunos argumentos sugieren una datación más temprana dentro de ese periodo, lo que es plausible, pero aún abierto a debates. El Evangelio de María es un texto anónimo, pero dado el papel central y autoritativo de María Magdalena en el documento, es posible que haya sido compuesto por una mujer, o al menos en un contexto donde el liderazgo femenino o la igualdad de género eran reconocidos dentro de la comunidad cristiana. Esta posibilidad resalta la importancia del texto en el estudio de las dinámicas de género en el cristianismo primitivo. El Megdal o Migdal fue un centro importante de comercio en su época, una ruta internacional donde personas de religiones y costumbres diferentes se encontraban en el mercado. Una ciudad próspera donde se realizaba el comercio de pescado salado, tejido teñido y diversos productos agrícolas. Para los estándares de la época, fue una ciudad tolerante, en la cual convivían las culturas judía y helénica. En 75 después de Cristo, fue destruida debido a la infamia y la conducta licenciosa de sus habitantes, hecho que también pudo haber contribuido a alterar el nombre y la reputación de María Magdalena. Aún hoy hay un letrero oxidado, cerca del lago, que informa al turista que Magdala o Migdal fue una ciudad próspera al final del período del Segundo Templo, y también fue la ciudad de María Magdalena quien siguió y sirvió a Jesús. El nombre de Magdalena deriva entonces del lugar de origen, la ciudad de Magdala, del hebreo Migdal y del arameo Magdala, que significa torre. Desde lo alto de la torre, María Magdalena observó a lo lejos, con la agudeza de visión que ya se había constatado y que le sirvió para examinar el sepulcro vacío. Ella tenía ojos para ver lo que otros hombres y mujeres confundidos no veían. Se puede decir que María Magdalena era de origen judío, pero no fue definida como otras mujeres en los evangelios canónicos, es decir, por su familia, sino por su ciudad de origen. Lo que intriga y que quizás ha generado a lo largo de estos 2 milenios de cristianismo tantas hipótesis y construcciones fantasiosas sobre María Magdalena es que ella no aparece como hija, esposa o hermana de ningún hombre. Esta independencia femenina en una sociedad dominada por hombres ha intrigado a muchos investigadores. Es en el Evangelio de Lucas donde María Magdalena aparece como la mujer que seguía a Jesús y de quien son expulsados 7 espíritus malignos. Hay un aspecto interesante en este pasaje, pues no es un demonio, ni una legión de demonios los que son expulsados, sino 7. 7 es el número de la salvación y de lo divino. También son 7 los pecados capitales: gula, lujuria, ira, soberbia, vanidad, pereza y envidia. Si hacemos una asociación de los 7 demonios expulsados por Jesús de María Magdalena y de los 7 pecados capitales, se puede decir que lo que ocurrió fue una liberación total de esta mujer. Sucedió su salvación integral, una metanoia, no simplemente una conversión. Pecado y posesión demoníaca eran cosas diferentes. En aquella época, la posesión demoníaca se entendía esencialmente como una enfermedad. No acentuaba los aspectos morales, no se consideraba como un pecado. En una interpretación más literal, se puede decir que ocurrió, en aquel momento de la expulsión de los 7 demonios, no solo un arrepentimiento de pecados, sino una inmersión en una vida auténtica y redimida. María Magdalena emergió de una vida de esclavitud a una liberación. Pero, ¿por qué siempre se asocia a María Magdalena con una pecadora arrepentida y no como una mujer que fue reconciliada? Pues la María Magdalena histórica, aquella que aparece en los 4 evangelios canónicos, es testigo del sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Mujer que siguió como discípula y sirvió a Jesús de Nazaret. Algunos intérpretes hacen esta asociación, María Magdalena, pecadora arrepentida, porque hay un relato previo al episodio de la expulsión de los demonios, Lucas 8, 2, en el cual una pecadora anónima unge los pies de Jesús en la casa de Simón, el fariseo, y es perdonada por él.
Lucas 7, 37 al 50. La proximidad de estos hechos favoreció la asociación de las dos mujeres, es decir, María Magdalena y la pecadora anónima. Como en el Evangelio de Juan aparece la unción en Betania, y en él es María, hermana de Marta y de Lázaro, quien unge a Jesús, las tres mujeres se convirtieron en una sola, María Magdalena. En resumen, es esta Magdalena a la que muchos historiadores denominan mujer híbrida, es decir, María, hermana de Marta y de Lázaro, la pecadora anónima que ungió a Jesús en la casa de Simón, el fariseo, y María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios. La confusión de la identidad de las tres mujeres se remonta al siglo III, y fue al final del siglo VI que el Papa Gregorio Magno puso fin a la cuestión al declarar que María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima eran la misma persona. A pesar de que muchos siglos han pasado y la visión de Magdalena ha cambiado para la Iglesia, esta declaración de Gregorio Magno aún suscita discusiones. Según los relatos de los Evangelios, no hay nada en contra de la moral de María Magdalena, ya que estar poseída por 7 demonios no se consideraba un pecado. Al hacer una lectura detenida de los hechos, no se llega a la conclusión de que María Magdalena haya sido una mujer adúltera. Lo que sucede es que, al ser identificada con la pecadora anónima de Lucas y con María de Betania, incorpora la imagen de la mujer de cabellos largos y sueltos que sirvieron para secar los pies de Jesús. Esta imagen evoca la feminidad y también la sexualidad que induce a una asociación con el pecado. Hoy, la Iglesia reconoce en María Magdalena a la mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, a la que siguió y sirvió a Jesús en sus predicaciones, a la que acompañó la pasión y la muerte de Jesús y como la primera testigo de la resurrección. En 1978, los epítetos penitente y pecadora fueron suprimidos de la sección dedicada a María Magdalena en el breviario romano, eliminando así un estigma que había sido acentuado, principalmente por la ocasión de la Contrarreforma, cuando María Magdalena tuvo la importante función de ser el ejemplar, completamente contra el protestantismo y su doctrina de la gracia y de la predestinación. La Contrarreforma enfatizó la doctrina de la penitencia y del mérito. En esa época, siglos XVI y XVII, María Magdalena ejerció un importante papel como la pecadora penitente y como la persona que fue favorecida por excelencia. En una revelación sorprendente presente en el Evangelio de María, el Salvador presenta la idea de que el pecado, en un sentido ontológico verdadero, no existe. En cambio, lo que se percibe como pecado surge de una forma de adulterio metafísico, que ocurre cuando el ser humano se entrega en exceso a la materia y lo físico, descuidando su verdadera esencia espiritual. Esta indulgencia en la materia es vista como una infidelidad a la propia naturaleza eterna del ser, configurando una especie de traición o falta de fe en el verdadero yo y en su destino eterno. Según el Salvador, esta confusión entre el yo material temporal y el yo espiritual eterno es la verdadera causa de enfermedades y de la muerte. La enfermedad y la muerte, por lo tanto, son imposibilidades para el verdadero yo, que es inmortal. Estas ocurren solo cuando el individuo se engaña a sí mismo, aceptando el cuerpo físico como su verdadero yo. La aceptación de esta ilusión puede llevar a enfermedades y hasta la muerte física. Las enseñanzas del Salvador en el Evangelio de María buscan corregir esta perturbadora confusión, liberando a los individuos para vivir una vida espiritual eterna. Curiosamente, este texto señala que la clave para la salvación no está en la muerte y resurrección física de Jesús, sino en la comprensión y superación de esta confusión metafísica que conduce al adulterio metafísico. Al evitar este engaño, la persona puede alcanzar la verdadera libertad espiritual y liberarse de las ataduras del mundo material. Adicionalmente, el Evangelio describe una soteriología que se alinea con las tradiciones estoicas y platónicas, proponiendo que el entendimiento correcto de estas verdades nos libera del sufrimiento en este mundo. Se vuelve indiferente a las circunstancias materiales, la diáfora y apatia, utilizando términos de la filosofía estoica, pues ellas no son la realidad última. Finalmente, el texto sugiere que el reino divino no es un lugar externo como el cielo o el infierno, y que no hay concepto de castigo eterno. En cambio, el reino es inminente al verdadero yo espiritual. Es una realización que depende del entendimiento de la verdad simple, pero profundamente contraintuitiva, de que tú no eres eso no es real.
En el mensaje final del Salvador a sus discípulos, Él los exhorta a no buscar respuestas externamente, sino a mirar hacia adentro y reconocer sus verdaderos yoes espirituales, lo que los liberará. En el Evangelio de María queda claro que la salvación no puede ser alcanzada a través de la observancia de leyes externas o de la participación en rituales. En cambio, el texto enfatiza la importancia del autoconocimiento radical y de la conciencia de la naturaleza espiritual eterna del individuo. Este entendimiento es presentado como la única vía para retornar al divino tras la muerte física. María Magdalena, a diferencia de los otros apóstoles, parece comprender profundamente este mensaje, lo que queda evidente en la narrativa. Cuando el Salvador se despidió de sus discípulos, todos, excepto María, fueron tomados por el desespero y lloraron, temiendo que la enseñanza pública de estas verdades pudiera llevarlos a la misma suerte cruel que enfrentó Jesús, la ejecución física. María, sin embargo, no demostró miedo. Ella entendió que la verdad revelada por el Salvador trasciende lo físico, incluyendo las barreras impuestas por conceptos como la muerte y el género. El texto sugiere que esta comprensión es especialmente desafiante para los hombres en el poder, incluso más que la propia muerte, mientras que las mujeres y las personas no conformes de género experimentan estas limitaciones de manera constante. En este contexto, Pedro, quien según la tradición cristiana sería la roca sobre la cual se construiría la iglesia, reconoce la profundidad del entendimiento de María y recurre a ella en busca de orientación. El Evangelio de María resalta que ella tenía una relación especial con el Salvador, corroborada también por otros textos, como el Evangelio de Felipe, donde María es descrita como la compañera de Jesús, amada por él de manera única. Esta proximidad entre Jesús y María se ilustra por el hecho de que él frecuentemente la besaba en la boca, una expresión de afecto que causaba incomodidad e incluso desaprobación entre los otros discípulos. La reacción de los discípulos a este favoritismo expresado por Jesús se caracteriza por la envidia y la confusión, llevándolos a cuestionar por qué Jesús amaba a María más que a ellos. La respuesta de Jesús es esclarecedora y contiene un profundo significado espiritual. Así como la luz hace la diferencia entre el ciego y el vidente, el conocimiento espiritual distingue a aquellos que reconocen la verdad de aquellos que permanecen en la oscuridad. Esta metáfora resalta la importancia de la iluminación espiritual que María había alcanzado y que los otros discípulos aún luchaban por comprender. El término apócrifo en la antigüedad se atribuía a libros cuyo acceso estaba reservado a los iniciados o que no debían leerse en público. Desde el siglo IV, es decir, después de que se estableció y cerró el canon de las Sagradas Escrituras, el nombre tomó en la Iglesia cristiana una connotación negativa, al mismo tiempo que una significación bastante imprecisa. Se declaraban apócrifos los libros no canónicos que, en ciertos casos, habrían sido compuestos o utilizados por herejes y que serían posteriores a los textos canónicos. Existen textos apócrifos que forman parte de la literatura cristiana, como los de origen judío, después cristianizados, textos cristianos compuestos en los 3 primeros siglos y textos cristianos compuestos después de la fijación del canon, como por ejemplo narraciones de la infancia de Jesús, vidas hagiográficas de apóstoles y de figuras bíblicas. Entre los textos apócrifos, algunos han añadido información que se convirtió en historias dentro de la tradición cristiana. Otros, por su contenido misterioso, dieron origen a las sectas gnósticas. La investigación sobre María Magdalena en los evangelios canónicos resulta frustrante, debido al escaso número de datos que revelan la identidad de esta mujer. Tampoco es mencionada en los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas, ni en el Apocalipsis de Juan, aunque como personaje híbrido es citada 18 veces en los Evangelios. El silencio de los apóstoles respecto a María Magdalena provoca en Dauzat una reflexión crítica y a la vez poética. Bendita encarnación del nihilismo cristiano, Magdalena puede entonces desvanecerse. Su vida es breve, muy breve. Ella desaparecerá en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas. Ni Pablo, naturalmente, ni Pedro dicen ni pío sobre ella. Incluso Juan no creyó en la importancia de hablar sobre ella en sus cartas ni en el Apocalipsis. Para todos los que siguen, ella no existe. Por tercera vez, María Magdalena no existe. Non mi bisogna e non mi basta.
dicen en coro todos los apóstoles. No la necesito más y ella ya no me basta. Esther de Boer, por su parte, hace referencia a la carta a los romanos, intentando probar una posible cita paulina donde se mencionan algunas misioneras, incluida María. Saludad a María, que mucho trabajó por vosotros. Romanos 16:6. Según la autora, esta María podría ser María Magdalena. Sabemos por las evidencias bíblicas que el nombre María era muy común en Israel. Actualmente, aunque no hay confirmación, algunos estudiosos suponen que una de las razones de esto podría ser la popularidad de la princesa Mariane, esposa de Herodes el Grande, el rey de los hebreos que habría sido responsable del asesinato de los niños en la época en que Jesús nació. Según Pablo, María trabajó mucho para la comunidad en Roma. Esta es la misma expresión que Pablo usa frecuentemente para definir su propio trabajo misionero. Si una de las Marías del Nuevo Testamento parece, probablemente, candidata al trabajo misionero fuera de Palestina, podría ser María Magdalena. Más que cualquier otra María, como pasó su juventud en la ciudad de Magdala, estaba familiarizada con la cultura helenística y con las diferentes nacionalidades del Imperio Romano. La cuestión que permanece es por qué Pablo omite Magdalena. Una de las respuestas es que él no da ningún epíteto a los nombres que menciona. Además, él no menciona a ninguna otra María. Sin embargo, en la literatura apócrifa, no hay una acumulación mayor de datos históricos acerca de María Magdalena. Además, los posibles elementos de autenticidad histórica que se podrían verificar no son controlables. Lo que se podría buscar en la literatura apócrifa es una comparación de perspectivas y un aumento de conocimientos en relación con la interpretación. Algunos textos apócrifos, reservados y secretos, revelan a una María Magdalena amada por Jesús de una forma diferente, una discípula que no solo le servía, sino una líder que eclipsaba a Pedro, causando celos en la comunidad apostólica. Ella es también el espíritu de la sabiduría, lo que la convierte en un manjar para el gnosticismo que surgiría a partir del primer siglo de la era cristiana. En los apócrifos gnósticos, en su mayoría, escritos entre los siglos I y III, María Magdalena tiene un papel preponderante como encarnación terrestre de la Sofía Celeste. Era considerada la intérprete y reveladora de la doctrina gnóstica, la mujer que conocía el todo. Esta definición se encuentra en el texto apócrifo Diálogo del Salvador, en el cual es María Magdalena quien revela la grandeza del revelador. El Pistis Sophia, escrito en el siglo II o III después de Cristo, basado en las enseñanzas del Evangelio de Valentino, describe la caída, el arrepentimiento, las iniciaciones y la reintegración de la Sofía, sabiduría, el principio femenino que emanó de la divinidad. Es el mayor y más elaborado de los textos gnósticos. La elevación de María Magdalena por parte del Salvador es notablemente expresiva y significativa. Jesús exalta a María, destacándola no solo como una discípula de excepcional entendimiento espiritual, sino como un ser supremamente elevado entre todos los presentes. Él afirma: María, tú eres la bendecida, aquella que yo perfeccionaré en todos los misterios, aquellos de las alturas discursos y aperturas, tú cuyo corazón se eleva al reino de los cielos más que todos tus hermanos. Y bien hecho, María, tú eres más bendecida que todas las mujeres en la tierra, porque tú serás la plenitud de la plenitud y la conclusión de la conclusión. Es un tratado de doctrina gnóstica, estructurado como una revelación en forma dialógica de Jesús resucitado a un grupo que abarca a los 11 y las 4 mujeres: María Madre de Jesús, María Magdalena, Marta y Salomé. La mayoría de las preguntas a Jesús son colocadas por Magdalena. Por la profundidad espiritual de las preguntas y las respuestas, es alabada por Jesús de una manera mucho más solemne que cualquier otro interlocutor. A ella Jesús se dirige directamente como a la persona que puede comprender, mientras que a los otros discípulos les pide un esfuerzo de comprensión. La María Magdalena, que se conoce a través de los evangelios canónicos, actúa, pero no hay registros de sus palabras o de algún diálogo, salvo en Juan, cuando habla a Simón y a otro discípulo que retiraron al Señor del sepulcro, y no sabemos a dónde lo colocaron. Y cuando anuncia: vi al Señor tras el breve diálogo con Jesús resucitado en el jardín del sepulcro vacío. Juan 20, 2 al 18, pero es desacreditada por los apóstoles. Marcos 16, 11.
En algunos textos apócrifos del cristianismo, María Magdalena a menudo se presenta como una líder que anuncia a Cristo a los apóstoles, ya que recibía de él enseñanzas que los demás no entenderían. También existe una disputa de poder respecto a Pedro, quien siente celos porque ella fue la preferida del Señor. En el Evangelio, según Felipe, Jesús besaba a María Magdalena en la boca, lo cual era una forma de transmitir conocimiento. Felipe, versículo 31. Este texto deja implícito que María Magdalena era compañera de Jesús, en el sentido de la mujer que consuma con el hombre el acto sexual. Sin embargo, no se puede dejar de considerar que el amor erótico también era utilizado para ejemplificar y expresar las experiencias místicas. En este Evangelio de Felipe, la unión espiritual entre Jesús y María Magdalena, expresada a través de la sexualidad humana, es también una metáfora de la unión de Jesús con la Iglesia, así como en el Cantar de los Cantares se puede interpretar como una alegoría del amor de Yahvé por Israel, su pueblo. La unión de Jesús y María Magdalena puede ser aquí el símbolo de la perfecta unión espiritual. En el Evangelio de María, después de recibir la visión reveladora del Salvador, María asume el papel de instructora, compartiendo las enseñanzas secretas con Pedro y los demás discípulos. Estas visiones y profecías eran comunes en la iglesia primitiva. Sin embargo, en el relato, es evidente que la experiencia de María fue extraordinaria y hasta aterradora, como muchas visiones solían ser. Jesús elogia a María por su firmeza durante la visión, resaltando su capacidad para comprender la verdad espiritual inquebrantablemente, una cualidad que refleja la sabiduría estoica, donde la mente es capaz de mantener una tranquilidad constante ante las impresiones catalépticas. En el Evangelio de María, la mente es enfatizada como el instrumento que comprende la verdad salvadora. Como el Salvador le dice a María, «Donde está la mente, ahí está el tesoro». En este punto crucial del texto, desafortunadamente, faltan 4 páginas, que presumiblemente contienen la revelación de las enseñanzas secretas del Salvador a María, Pedro y los otros discípulos. Cuando el texto continúa, María describe el proceso por el cual el alma eterna escapa de los guardianes demoníacos de este mundo material, que buscan confundir, aprisionar y torturar. El alma enfrenta una serie de guardianes celestiales, identificados como el poder de la ira, incluyendo oscuridad, deseo, ignorancia, celos por la muerte, reino de la carne, sabiduría fútil de la carne y sabiduría de la persona airada. María instruye sobre cómo escapar del dominio del deseo y de la ignorancia, que aprisionan el alma al cuerpo físico y a los juicios externos. Ella enseña que el deseo solo tiene poder sobre el manto del alma, que es el cuerpo físico, no sobre el alma en sí. Al ascender, el alma enfrenta la ignorancia, que alega que el alma está vinculada por juicios externos. Esta descripción detallada revela una comprensión profunda de los desafíos espirituales enfrentados por los seres humanos en el viaje hacia la liberación espiritual y la verdadera comprensión. En el Evangelio de María, la narrativa continúa enfatizando la importancia de la comprensión interior y del rechazo de las leyes externas que, aunque pueden restringir el cuerpo, no tienen poder sobre el alma. Esta premisa ecoa directamente la instrucción de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. A medida que el alma asciende, se enfrenta a acusaciones de asesinato por haber abandonado el cuerpo físico, pero el alma responde que la muerte física no es la verdadera muerte, y que el verdadero yo es eterno, destinado ahora a descansar en el eón del silencio. Este aspecto del texto puede ser visto como una crítica a las nociones primitivas cristianas que valoran el martirio, afirmando que la verdadera salvación ocurre cuando la mente comprende la realidad del yo interior como alma eterna, desasociando la muerte física de la salvación verdadera. Cuando María entra en un estado de reposo y paz, conocido como ataraxia, enfrenta oposición de los otros discípulos. Andrés expresa incredulidad de que el Salvador pudiera haber enseñado tales doctrinas, considerándolas extrañas. Pedro, por su parte, va más allá, cuestionando la autoridad de María por ser mujer, reflejando una tensión de género presente en las enseñanzas cristianas primitivas. Este conflicto entre Pedro y María es similar al retratado en otras escrituras, como en el Pistis Sophia, donde Pedro se queja de que María habla demasiado e impide que los hombres se expresen. La discusión de género culmina con el Evangelio de Tomé, versículo 114, donde Pedro sugiere que las mujeres son indignas de la vida.
Sin embargo, Jesús responde de forma provocativa, afirmando que Él transformará a María en masculina, significando una transformación espiritual, indicando que todos, independientemente del género, pueden alcanzar la espiritualidad verdadera y acceder al reino de los cielos. Esta declaración de Jesús en el Evangelio de Tomé desafía las concepciones de género y refleja una interpretación donde el género físico es irrelevante ante la verdad espiritual. Los textos del Evangelio de María y otros escritos apócrifos realmente reflejan una tensión y una rivalidad que pueden espejar divisiones más profundas dentro de las primeras comunidades cristianas. Esta rivalidad literaria entre María y Pedro simboliza posiblemente conflictos reales entre diferentes facciones dentro del cristianismo primitivo, cada una con su propia visión de salvación y autoridad espiritual. Por un lado, la aproximación mariana al cristianismo, representada por María Magdalena, sugiere una soteriología enfocada hacia el interior, en la cual la salvación se alcanza a través del autoconocimiento y del entendimiento de las enseñanzas del Salvador. Esta perspectiva valora la autoridad basada en el conocimiento espiritual directo y personal, en oposición a una estructura institucional rígida. Por otro lado, el modo petrino de salvación, que puede verse como alineado con las visiones de Pedro y, por extensión, con las de Pablo, enfatiza un enfoque más exterior e institucionalizado. En este modelo, la salvación está asociada al sacrificio de Jesús, y la autoridad se mantiene a través de la sucesión apostólica y de la estructura eclesiástica que se desarrolla a partir de figuras como Pedro. Esta dicotomía entre las visiones de María y Pedro puede ser aún más complicada por la influencia de Pablo, que, a pesar de sus declaraciones en Gálatas sobre la igualdad de género en Cristo, en otras epístolas sostiene visiones que restringen el papel de las mujeres en la Iglesia. Los pasajes de 1 Corintios y 1 Timoteo que se mencionan reflejan una tensión clara respecto al papel de las mujeres en la liderazgo y enseñanza dentro de la Iglesia, con una fuerte insistencia en que permanezcan en silencio y sumisas, en contraste directo con el estatus elevado concedido a María Magdalena en algunos textos gnósticos. El Evangelio de María, por lo tanto, sirve como una ventana importante para entender las complejidades y diversidades dentro del cristianismo primitivo, especialmente en relación al papel de las mujeres y la autoridad apostólica. Este texto no solo refleja los debates teológicos y doctrinales de la época, sino que también indica que había prácticas de cristianismo donde el liderazgo femenino era aceptado y posiblemente reverenciado, persistiendo por varios siglos. La evidencia de que el Evangelio de María fue utilizado desde el segundo hasta al menos el quinto siglo muestra que tuvo un papel significativo y autoritativo en algunas comunidades cristianas. Esto sugiere una forma de cristianismo que valoraba profundamente las enseñanzas y el liderazgo de las mujeres, una tradición que, a pesar de estar ahora en gran parte perdida, desempeñó un papel influyente durante un periodo extenso en la historia de la Iglesia. El enfrentamiento descrito entre María Magdalena y Pedro ilustra vívidamente las tensiones internas que estas cuestiones de autoridad y género podían provocar dentro de las comunidades. María, normalmente retratada como una figura serena y compuesta, es llevada a las lágrimas por la dureza de las palabras de Pedro, quien cuestiona la integridad de sus enseñanzas. Este momento es crítico, pues revela no solo las divisiones entre las visiones teológicas, sino también la resistencia emocional y social enfrentada por figuras como María Magdalena. Leví, conocido como el recaudador de impuestos, que intercede en defensa de María, desempeña un papel crucial al reprender a Pedro por su comportamiento agresivo, comparándolo con un arcón, una figura de autoridad, pero también vista como opresiva y obstructora en las tradiciones gnósticas. Leví defiende que las enseñanzas de María deben ser respetadas y valoradas, especialmente porque fueron claramente favorecidas por el Salvador. Él llama la atención sobre la necesidad de superar los prejuicios y reconocer la validez y la importancia de las enseñanzas transmitidas por aquellos que el Salvador eligió para liderar, independientemente del género. Este texto refleja un dualismo radical en la esencia de la fe gnóstica. El principio femenino es la carne. Solo renunciando a ella se puede volver al mundo perfecto, es decir, lo espiritual que consiste en lo masculino primordial. Cuando Jesús dice que hará de María Magdalena un hombre, quiere decir que la convertirá en espiritual. El Pistis Sophia relata la caída, el arrepentimiento y la redención de Sofía, como el femenino primordial emanado del Ser Supremo, Dios.
Vincula, entonces, a María Magdalena con la tradición de las deidades femeninas y al mismo tiempo con la historia de Eva. Es una narrativa sobre el excesivo orgullo femenino que sería redimido en María Magdalena. El evangelio que anuncia María Magdalena se refugia en la alegoría para, quizás, suprimir su identidad sexual. Incluso para los gnósticos ella es muy femenina, o mejor dicho, insuficientemente masculina. Le dan a María Magdalena una última oportunidad para no contradecir al evangelista Juan, que la destaca en el episodio de la resurrección. Todo lo que sucede en los evangelios y remite a la división de los sexos desaparece en beneficio de la plenitud del antropos. Lo menor es dado al mayor. Los evangelios canónicos reservan un espacio para lo femenino, mientras que los gnósticos hacen de este momento solo un paso hacia la marcha iniciática. Los gnósticos o el arte de fabricar una muerte. Sobre este capítulo, al menos los canonistas podrán dormir en paz. Donde Pablo prefirió elegir el silencio sobre María Magdalena, ellos la hicieron hablar exhaustivamente para complicar su mensaje, su humanidad. Cuando todo fue dicho, la humanidad de María Magdalena es tan fugaz como la de Cristo. En las sectas gnósticas que no creían que el cuerpo de Cristo era humano, pues siendo el Mesías no podría ser obra del demiurgo, María Magdalena tuvo su papel reducido a esperar a Godot, ya que si su cuerpo no era humano, tampoco hubo pasión, ni resurrección, solo una puesta en escena. Un cuerpo que no murió, no puede resucitar. En este caso, uno de los episodios más conmovedores del cristianismo, la escena del Noli Me Tangere, donde María Magdalena es privilegiada al ser la primera testigo del evento que consagra el cristianismo, la resurrección, pasaría a ser una farsa. El Evangelio de María, con sus finales distintos en las versiones griega y copta, deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la propagación y la naturaleza del Evangelio enseñado por los discípulos. En el final griego, la narrativa indica que Leví y María continúan enseñando basados en la revelación secreta recibida por María, mientras que el final copto es menos específico, sugiriendo que todos los discípulos avanzan para enseñar el Evangelio sin aclarar qué versión o interpretación. Esta ambigüedad refleja la división y la rivalidad entre diferentes facciones dentro del cristianismo primitivo, una posible explicación para la coexistencia de las iglesias marianas y petrinas. Estas dos corrientes distintas pueden tener sus raíces en estos diferentes entendimientos y aceptaciones del papel de María Magdalena y de la naturaleza de las enseñanzas de Jesús. El relato del Evangelio de María también sugiere que la resistencia de Pedro a aceptar plenamente el liderazgo de María Magdalena, basada en prejuicios de género, podría llevar a la propagación de un evangelio que, en lugar de liberar, aprisionaría las almas bajo el dominio de los arcontes. Una referencia a entidades que, en algunas tradiciones gnósticas, se ven como opresoras de la humanidad. Hay otro vídeo en el canal donde abordamos con mayor profundidad sobre los arcontes, que se encontrará al final de este vídeo. Las palabras finales del Evangelio de María no solo ofrecen una crítica a las interpretaciones de Pedro y a la emergente ortodoxia cristiana, sino que también nos alertan sobre los peligros de una visión limitada y dogmática de la salvación y la naturaleza espiritual del ser humano. Interesantemente, las concepciones presentadas en el Evangelio de María encuentran paralelos en varias tradiciones filosóficas y religiosas, como el hermetismo, el platonismo, el estoicismo y el gnosticismo. Esto ilustra cómo las ideas gnósticas, herméticas y filosóficas pueden superponerse e influir en el pensamiento cristiano primitivo. En cuanto a que María Magdalena fuera la esposa de Jesús y que este hecho haya sido ocultado por la Iglesia, tras la lectura de los textos apócrifos, debido a la diversidad de información, tal afirmación parece inconsistente. Respecto a la mujer, sin embargo, Jesús tuvo una actitud muy diferente a la de las costumbres de la época, pues la trató con igualdad, hecho que causaba extrañeza incluso a sus discípulos. El combate de la Iglesia de los primeros siglos al gnosticismo se dirigía a la doctrina, al enfoque teológico. Jesús es el Dios humanado, nacido de mujer, que trajo la salvación a todos y no solo a algunos elegidos. El gran mensaje fue el del amor que a través de Jesucristo traería la reconciliación a la humanidad. En la salvación no hay privilegiados. Para el cristiano hay el poder de la gracia, no hay poder en el conocimiento del ocultismo. Esa era la principal divergencia. En aquel momento histórico, el hecho de que Jesús hubiera estado casado o no fue una prioridad.
Sin embargo, creo que si Jesús estuvo casado, sin duda, su compañera podría haber sido María Magdalena. Cada miembro de la Iglesia que camina hacia la búsqueda de la trascendencia debería identificarse con María Magdalena, la pecadora que mucho amó. Haber sido una pecadora hizo a María Magdalena muy humana. Su ejemplo se convierte para el cristiano en la esperanza de la salvación a pesar de las debilidades, los pecados y la culpa inherente a la humanidad. Los apócrifos no tuvieron la fuerza para el imaginario colectivo que tuvo la leyenda dorada y otras leyendas, cuando describen a una María Magdalena menos judía y más europea. En la leyenda dorada, tras la ascensión de Jesús, María Magdalena, Marta, Lázaro y otros cristianos fueron colocados en un barco sin timón ni vela para morir a la deriva. Sin embargo, fueron salvados por la divina providencia que los condujo al sur de Francia, donde todos permanecieron hasta la muerte. En esa historia, María Magdalena, después de evangelizar y convertir paganos, se retiró a una gruta en Saint-Baume y allí vivió solitaria durante 30 años. Aún hoy, miles de peregrinos van a la Basílica de San Maximino, cerca de Aix-en-Provence, y ascienden a la gruta donde María Magdalena permaneció hasta la muerte. Sus reliquias y el santuario están desde hace 7 siglos bajo el cuidado de la Orden Dominicana. En general, los apócrifos no contribuyeron como la leyenda dorada en la forma artística como María Magdalena fue representada a través de los siglos. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con la producción literaria, que siempre se sirvió de estos textos apócrifos que muchos poetas y novelistas utilizaron para construir sus Magdalenas. En resumen, las escasas referencias a María Magdalena en el Nuevo Testamento muestran un personaje tan enigmático, misterioso como poderoso. La limitada evidencia biográfica disponible da margen a la creación de una personalidad tangible que permite las más diversas interpretaciones. Los textos apócrifos tampoco contribuyen a elucidar los orígenes de María Magdalena. Para los gnósticos, ella es la heroína, el símbolo de la sabiduría divina, la discípula principal, la compañera del Salvador, el alter ego de la Sofía caída, creadora del mundo. El 22 de julio, la Iglesia Católica celebra el Día de Santa María Magdalena, donde se proclama el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 2 y 11 al 18, en el cual María Magdalena es la primera testigo de la resurrección y Cristo le confiere la tarea de anunciar la buena nueva a los discípulos. No obstante, aún hoy, para el imaginario colectivo, ella permanece como la pecadora penitente y arrepentida. Para aquellos que crecieron leyendo los relatos tradicionales o canónicos del Evangelio sobre la vida de Jesús, puede ser bastante impactante leer algunos de los textos no canónicos que no entraron en la Biblia. A menudo incluyen historias y enseñanzas que son muy diferentes de lo que se convirtió en el cristianismo ortodoxo. Y quizás en ningún lugar esto sea más evidente que cuando leemos uno de los más famosos e interesantes de todos los libros no canónicos, el Evangelio de Judas. La existencia del Evangelio de Judas fue un gran impacto para los más tradicionales, revelando una perspectiva radicalmente diferente sobre uno de los personajes más juzgados de la tradición cristiana. Descubierto en el siglo XX, este texto gnóstico desafía la narrativa establecida sobre Judas Iscariote, presentándolo no como el traidor villano, sino como el discípulo más íntimo de Jesús, encargado de un papel crucial y positivo en el plan divino. La pregunta que surge es: ¿cuál fue el motivo para que el Evangelio de Judas fuera excluido del canon bíblico tradicional? En los primeros siglos del cristianismo, hubo una gran diversidad de pensamientos y escritos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Se produjeron muchos evangelios y textos sagrados, cada uno con diferentes interpretaciones. Sin embargo, la ortodoxia cristiana, que comenzó a consolidarse durante los siglos II y IV, decidió cuáles textos serían considerados canónicos, es decir, autorizados como escritura oficial de la Iglesia. En primer lugar, el Evangelio de Judas es un texto gnóstico, asociado a un movimiento religioso que enfatizaba el conocimiento esotérico como camino para la salvación. Los gnósticos creían en una cosmología compleja, que involucraba diversos seres divinos y una distinción radical entre el Dios supremo y el demiurgo creador del mundo material. Esta visión contrastaba fuertemente con la teología emergente de la Iglesia ortodoxa, que afirmaba la bondad de la creación y la unidad de Dios. Además, el contenido del Evangelio de Judas desafía directamente la narrativa y las enseñanzas aceptadas por los líderes de la Iglesia primitiva, pues Judas es retratado como el héroe de la historia en el propósito divino.
Esta representación subvierte la comprensión tradicional de los eventos de la pasión de Cristo, minando la autoridad de los otros discípulos y, por extensión, de la propia jerarquía de la Iglesia, que se consideraba heredera de la autoridad apostólica. Históricamente, la decisión sobre el canon bíblico fue en parte un esfuerzo para unificar la fe cristiana y fortalecer la cohesión doctrinal. Durante el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y en concilios posteriores, los líderes de la Iglesia debatieron qué libros debían ser incluidos en el Nuevo Testamento. Los textos que se alineaban con las doctrinas aceptadas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la salvación fueron favorecidos. El Evangelio de Judas, con sus ideas gnósticas y narrativas alternativas, fue considerado herético, en otras palabras, mentiroso y por lo tanto excluido. Políticamente, la exclusión de textos gnósticos como el Evangelio de Judas también sirvió para consolidar la autoridad de la Iglesia ortodoxa. Al definir lo que era o no escritura sagrada, la Iglesia reforzaba su posición contra sectas e interpretaciones divergentes que amenazaban su unidad y control doctrinal. El Evangelio de Judas fue publicado por primera vez en la primavera del año 2006. Sorprendió a muchas personas, pero los historiadores del cristianismo ya sabían desde hace mucho tiempo que la existencia de tal evangelio era posible. Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo cristiano de Lyon, en Francia, Ireneo, mencionó brevemente un evangelio con ese título. Alegó que un grupo de cristianos llamados gnósticos lo había fabricado. Aún así, muchos historiadores modernos dudaban que los cristianos nombrarían un evangelio para el discípulo, que de acuerdo con el Nuevo Testamento, traicionó a Jesús. Tal vez se preguntaban si este Judas es en realidad el discípulo conocido como Judas Tomás, aquel que escribió la epístola del Nuevo Testamento de Judas, que es realmente Judas y aquel en cuyo nombre está titulado el Evangelio según Tomás. No, se descubrió que el Evangelio de Judas es realmente sobre Judas Iscariote. Con todo esto, cabe la pregunta, ¿cuáles son los pasajes considerados chocantes y heréticos presentes en el Evangelio de Judas? ¿El libro fue realmente excluido de la Biblia por motivos justos, o existe un lado desconocido en toda esta historia? Saludos a todos si estás interesado en magia, alquimia, cabalá, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. El Evangelio no afirma haber venido de Judas, no es el Evangelio según Judas, sino un Evangelio sobre Judas, sobre su conocimiento de lo que Jesús realmente significa, sobre su diferencia con los otros discípulos y sobre su papel final en la futura reorganización del cosmos. Este Evangelio explica que la muerte de Jesús, en la cual Judas desempeñó un papel importante, traerá el fin del orden mundial que conocemos. Abrirá el camino para la salvación de los salvos y pondrá este cosmos bajo una nueva gestión divina. El códice copto que contiene el Evangelio de Judas parece haber sido descubierto con otros 3 libros a finales de los años 1970, cerca de Alminia, en Egipto. Los otros 3 libros encontrados en la cueva cerca de Alminia contienen un texto matemático griego, una copia del libro bíblico del Éxodo en griego y una copia de las cartas de San Pablo en copto. El códice que contiene Judas probablemente fue copiado a principios de los años 300, pero sabemos que el texto griego original fue compuesto a mediados de los años 100, porque Ireneo lo menciona alrededor del año 180. Pero, ¿podemos estar seguros de que el Evangelio de Judas encontrado en el siglo XX es el mismo Evangelio de Judas que Ireneo conocía en el siglo II? No podemos saber esto con 100% de certeza porque Ireneo nunca cita el Evangelio, pero lo describe brevemente. Esto es lo que dice. Además, estos son ciertos grupos entre los gnósticos, dicen que Judas, el traidor, estaba completamente familiarizado con estas cosas y él solo estaba familiarizado con la verdad, como ningún otro estaba, y así realizó el misterio de la traición. Por él, todas las cosas, tanto terrenales como celestiales, fueron lanzadas en desilusión, y presentan un trabajo fabricado a este respecto, que titulan El Evangelio de Judas. Como veremos, esta descripción se ajusta bien a lo que el Evangelio recién descubierto es. Judas, descubriremos, conoce la verdad de una manera que nadie más en el Evangelio conoce, y hace que todas las cosas en este universo entren en disolución al enviar a Jesús a su muerte. Entonces, aunque una cita directa nos haría sentir más seguros,
Casi todos los historiadores están de acuerdo en que el texto encontrado en Egipto es una traducción copta del Evangelio que Ireneo habría leído en el griego original en los años 100. Aunque el manuscrito copto fue encontrado a finales de los años 1970, los estudiosos no publicaron el Evangelio de Judas hasta 2006, pero esto no fue culpa de ellos. En cambio, una serie de intermediarios y comerciantes de antigüedades impidieron la conservación científica y el estudio del texto mientras intentaban obtener el máximo dinero posible por él. Lamento decir que un hombre de Ohio fue particularmente negligente a este respecto. Como resultado, el códice está gravemente dañado y fragmentario. Después de la publicación inicial, fragmentos adicionales fueron descubiertos y publicados en 2010. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas no nos cuenta mucho sobre la vida y el ministerio de Jesús. No hay historias de Jesús naciendo, no hay viajes por Galilea, ningún milagro. El autor solo dice que Jesús realizó señales y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. El Evangelio narra una serie de conversaciones entre Jesús y sus discípulos, y entre Jesús y Judas. Estas conversaciones ocurren en los días anteriores a la muerte de Jesús. Es lo que los estudiosos llaman un evangelio de diálogo. Durante estas conversaciones, Jesús desprecia a todos los discípulos, incluyendo a Judas, pero nunca critica a Judas tan duramente como critica a los otros discípulos. Ninguno de los otros discípulos sabe nada verdadero sobre Jesús, y Jesús los compara a sacerdotes malignos que están llevando a sus seguidores a la muerte. Al examinar las diferentes dimensiones de la espiritualidad, considera expandir tu mente con Despierta tus poderes mentales. Conoce más sobre este recurso transformador en el comentario fijado. Como veremos, eventualmente Jesús entrega un largo discurso de revelación a Judas. Jesús explica a Judas la naturaleza de Dios y el origen y el destino de este cosmos. Tras esa revelación, Jesús parte hacia el cielo en una nube, pero luego está con sus discípulos en el piso de arriba de una casa, presumiblemente compartiendo la última cena. Fuera de esa sala, Judas se encuentra con los líderes judíos, acepta su dinero y entrega a Jesús a ellos. Entonces el Evangelio termina. El autor espera que sepamos lo que sucedió después. Así que este Evangelio asume que los lectores están familiarizados con los Evangelios del Nuevo Testamento. Aprecias mejor el significado de ciertas escenas si has leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Considera la escena de apertura. Jesús encuentra a los discípulos ofreciendo acción de gracias sobre el pan y se ríe de ellos. Los discípulos preguntan a Jesús: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de acción de gracias? ¿Qué hemos hecho? Esto es lo que es correcto». Y Jesús responde: «No me río de ustedes, no lo hacen por voluntad propia, por eso su Dios recibe alabanza». Ahora, la palabra usada para acción de gracias aquí es Eucaristía, así que, cuando los discípulos son retratados dando gracias sobre el pan, parece que están celebrando la Eucaristía o la Cena del Señor, aunque eso sería anacrónico, porque Jesús aún no ha instituido la Cena del Señor. De todas formas, Jesús se burla de este ritual como si ofreciera alabanza a lo que él llama su Dios. Esta es la primera indicación de que el Evangelio de Judas es gnóstico. Pues una creencia clave de los gnósticos es que el Dios que otros cristianos adoran, el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios supremo que envió a Jesús. A medida que la cena continúa, la afirmación de Jesús de que el Dios que los discípulos adoran no es su Dios enfurece a los discípulos y Jesús los desafía: «Que quien sea fuerte entre ustedes presente al ser humano perfecto y se coloque delante de mí». En otras palabras, Jesús quiere saber si alguno de los discípulos pertenece al pueblo salvo, aquellos que son perfectos, y si alguno de ellos puede mostrar su perfección delante de él. Ninguno de los discípulos se atreve a responder a Jesús excepto Judas. Judas se coloca delante de Jesús y dice: «Yo sé quién eres y de dónde vienes. Tú vienes de León inmortal de Barbelo, pero en cuanto a aquel que te envió, no soy digno de proclamar su nombre». Esto veremos que es la respuesta correcta. Jesús viene de un reino por encima de este cosmos, de un eón llamado Barbelo. Y un eón es una emanación de lo divino. Y el eón Barbelo viene del Dios verdadero supremo, cuyo nombre Judas no es digno de pronunciar. Ahora aquí está como el Evangelio de Judas describe lo que sucede a continuación.
Jesús, porque sabía que Judas estaba pensando en las cosas exaltadas también, le dijo: «Sepárate de ellos, y te contaré los misterios del reino, no para que vayas allí, sino para que quedes muy afligido». Nota que, por un lado, Jesús ordena a Judas y promete contarle misterios que no contó a nadie más, misterios sobre el reino. Por otro lado, Jesús dice a Judas que él no irá a ese reino, sino que quedará afligido. Esta escena está casi seguramente modelada a partir de un episodio que ocurre en 3 de los evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. En la escena del Nuevo Testamento, Jesús pregunta a los discípulos: «¿Quién dicen ustedes que soy yo?». Ellos dan varias respuestas, pero solo Simón Pedro responde correctamente: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Esa es la versión de Mateo. Ahora, especialmente en Mateo capítulo 16, la reacción de Jesús a la identificación correcta de Pedro es ambigua. Por un lado, Jesús elogia a Pedro, llamándolo bendecido, el destinatario de la revelación divina y la roca sobre la cual Jesús construirá su iglesia. Por otro lado, cuando Jesús predice su sufrimiento y muerte, Pedro protesta, y entonces Jesús lo reprende severamente. «Apártate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí, pues no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas humanas». La escena en el Evangelio de Judas se basa en la de Mateo. En ambos casos, Jesús desafía a los discípulos, y en ambos casos, solo un discípulo se presenta e identifica correctamente la identidad divina de Jesús: Pedro en el Evangelio de Mateo y Judas en el Evangelio de Judas. Y en ambos casos, Jesús elogia a ese discípulo, diciendo que recibe una revelación especial y luego condena al discípulo como Satanás o alguien que no entrará en el reino. El autor del Evangelio de Judas ciertamente quiere que el lector recuerde la escena en Mateo y haga la comparación. Judas sustituye a Pedro. Él es el discípulo que sabe más que los otros, que es perspicaz y aún puede ser reprendido. Y la identificación de Judas de Jesús como viniendo de León Barbelo y de un Dios que no puede nombrar, contrasta con Pedro llamando a Jesús el Cristo y el Hijo de Dios. Para entender este evangelio, entonces, necesitamos entender estos dos contrastes básicos, entre Judas y Pedro, así como los otros discípulos, y entre estas dos confesiones de quién es realmente Jesús. Abordemos la segunda cuestión primero. Según Judas, Jesús vino de León inmortal del Barbelo y fue enviado por un Dios cuyo nombre no es digno de decir. Más adelante en el Evangelio, en un largo discurso de revelación a Judas, Jesús explica la visión de Dios y del cosmos que está detrás de la afirmación de Judas. Lo que Jesús cuenta es una versión del mito gnóstico, la narrativa básica de Dios y la creación que los cristianos gnósticos enseñaron durante los siglos II y III. Jesús explica que la fuente última de todo, el verdadero Dios de todas las cosas, es el gran Espíritu invisible. Ni siquiera los ángeles han visto al Espíritu invisible y no ha sido llamado por ningún nombre. Es por eso que Judas dice que no puede proclamar el nombre de quien envió a Jesús. Ahora nadie puede ver o nombrar al Espíritu invisible, pero el Espíritu invisible se desdobla en o emana de sí una serie de aspectos inferiores o manifestaciones de sí mismo, que el Evangelio llama eones y a veces ángeles. Estos aspectos de Dios pueden ser conocidos por los seres humanos, pero solo por aquellos que son salvos y ganan conocimiento, o en griego, gnosis. De ahí el nombre de este grupo de cristianos. Son gnósticos porque tienen gnosis o conocimiento de la verdadera divinidad. El primer eón en emanar del Espíritu invisible, Jesús lo llama nube luminosa, pero sabemos por otras obras gnósticas que ese primer eón también es llamado Barbelo. Este es un nombre oscuro y los historiadores no concuerdan de dónde puede haber venido. El eón Barbelo, a veces también llamado previsión, es el eón más cercano al Espíritu invisible y es el eón inmortal del cual Jesús vino, como Judas declara al inicio del Evangelio. Del eón Barbelo emanan una serie de eones adicionales, algunos de los cuales son nombrados y la mayoría no. La visión gnóstica de Dios es compleja e intrincada, pero los detalles no son importantes para nuestros propósitos aquí. Lo que es importante es que el mito gnóstico en el Evangelio de Judas presenta una visión de Dios que es a la vez única y múltiple, remota y accesible. Un Dios remoto y enteramente unitario. El Espíritu invisible se expande en aspectos divinos más accesibles y múltiples, que son al mismo tiempo separados y los mismos que el único Dios. Ahora, todo esto puede parecer muy complicado para nosotros.
Estamos acostumbrados a pensar en los cristianos creyendo en solo un Dios, o tal vez en un Dios que también es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta última idea, la idea de la Trinidad, no surgió simplemente cuando el cristianismo comenzó. En cambio, los cristianos pasaron siglos debatiendo cómo podría haber solo un Dios y aún así, otros aspectos o manifestaciones de Dios, como Jesús y el Espíritu Santo. Los gnósticos recurrieron al Antiguo Testamento, así como a la mitología y filosofía paganas para responder a esta cuestión. Por ejemplo, recurrieron al platonismo contemporáneo. Los platónicos del siglo II enseñaban que debe haber solo un Dios, pero que ese Dios debe ser tan espiritual y unitario que no podemos conocer a ese Dios directamente. En cambio, Dios debe emanar o desbordarse en aspectos inferiores de sí mismo que podemos conocer. Tanto los gnósticos como los cristianos que llamamos ortodoxos adaptaron y aplicaron este entendimiento al Dios cristiano. Para todos los primeros cristianos, Dios es a la vez único y múltiple. La mayoría de los cristianos del siglo II limitaron la multiplicidad de Dios a solo dos: el Padre, que no puede ser conocido directamente, y el Hijo, que lo hace conocido. O para algunos hay tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los gnósticos no. Ellos argumentaron que Dios emana en muchos eones o aspectos de sí mismo, más que solo dos. Pero todo lo que he dicho hasta ahora se aplica a Dios en sí mismo. Según los gnósticos, el cosmos en el que vivimos está separado de Dios y no es gobernado directamente por Dios. En cambio, Jesús dice a Judas: el universo en el que vivimos es perecedero y corruptible, y es gobernado por un ser divino inferior con dos nombres: Nebro y Yaldabaoth. Yaldabaoth fue designado por el reino divino superior para gobernar sobre el caos en el que habitamos. Él es asistido por su propio conjunto de ángeles, también llamados gobernantes. Yaldabaoth y sus gobernantes dieron algún orden al caos del universo material. Es Yaldabaoth quien creó el mundo en el que vivimos, y por eso es Yaldabaoth quien, en el libro del Génesis, es el Dios creador. En otras palabras, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el Dios adorado por judíos y por la mayoría de los cristianos, no es el Dios supremo, sino un gobernante inferior llamado Yaldabaoth. Y aún más, Yaldabaoth se rebeló contra el espíritu invisible. Su otro nombre, Nebro, significa apóstata. Yaldabaoth o Nebro quiere que todos lo adoren a él solo, no al espíritu invisible. Yaldabaoth y sus gobernantes crearon a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y es uno de los gobernantes quien impuso un límite al tiempo de vida de los seres humanos. Pero los dioses superiores, el espíritu invisible, el barbelo y así sucesivamente, no dejaron a los seres humanos en completa servidumbre a Yaldabaoth y sus secuaces. Como Jesús le dice a Judas, Dios hizo que el conocimiento, es decir, la gnosis, fuera dado a Adán y aquellos con él para que el rey del caos y del Hades no los gobernara. Yaldabaoth es el rey del caos y del Hades, de quien las personas salvadas deben ser liberadas. Yaldabaoth, el Dios del Antiguo Testamento y creador de este mundo, no es el verdadero Dios, dicen los gnósticos, sino un gobernante inferior. Y aún así, este es el Dios al que los discípulos estaban ofreciendo acción de gracias al inicio del Evangelio. Por eso Jesús se reía, porque están adorando al Dios equivocado. Yaldabaoth, ese es su Dios, les dijo Jesús. El mayor contraste teológico entre el Evangelio de Judas y las visiones de la mayoría de los primeros cristianos reside en esta noción de que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios supremo, y lo que esto dice sobre Jesús. Los evangelios del Nuevo Testamento identifican a Jesús como el Hijo del Dios de Israel, el Dios creador del Antiguo Testamento, el Mesías. El Evangelio de Judas, sin embargo, dice que Jesús viene de un Dios superior y más espiritual que ese Dios. Es, de hecho, un error risible, adorar al Dios de Israel como el Padre de Jesús. Esto nos lleva al contraste entre Judas y Pedro y los otros discípulos como líderes. El Evangelio de Judas presenta a los discípulos, excepto Judas, como engañados y confusos sobre la verdad. Por lo tanto, están llevando a las personas a la muerte espiritual. En un punto del Evangelio, los discípulos le relatan a Jesús que tuvieron una pesadilla. Vieron una gran casa con un gran altar en ella. 12 hombres servían en el altar como sacerdotes, ofreciendo sacrificios a lo que vagamente llamaban un nombre. Una multitud de personas, incluyendo a los discípulos, ofrecía devociones en el altar. Esto es lo que la portada de mi libro muestra. Los sacerdotes que ofrecían esos sacrificios se bendecían y mostraban humildad unos a otros, pero su comportamiento era contradictorio. Se involucraban en ayunos piadosos, pero también mataban a sus propios hijos y cometían pecados sexuales.
Estos sacerdotes invocaban el nombre de Jesús en el altar y hacían tantos sacrificios que el altar estaba lleno de animales abatidos. Los discípulos están perturbados por lo que vieron en su pesadilla y permanecen en silencio después de contarle a Jesús sobre esto. La interpretación de Jesús del sueño es impactante. Él dice a los discípulos: «Son ustedes quienes reciben las ofrendas en el altar que vieron, es decir, el Dios que ustedes sirven son los 12 hombres que vieron, y el ganado que es llevado son los sacrificios que vieron, es decir, la multitud que están llevando al error en ese altar». En otras palabras, la visión de los discípulos era de la Iglesia ortodoxa emergente, que está llevando a sus seguidores a la muerte espiritual. A mediados del siglo II, cuando se escribió el Evangelio de Judas, algunos cristianos comenzaron a comparar el ritual semanal de la Eucaristía cristiana con los sacrificios que se hacían en el templo en Jerusalén, hasta que los romanos destruyeron el templo en el año 70. Los judíos llevaban animales al templo para sacrificarlos a Dios, a veces en agradecimiento y a veces como expiación por los pecados. Una tribu de sacerdotes sagrados, los descendientes de Aarón, ofrecían estos sacrificios en nombre del pueblo. Después de la destrucción del templo en 70, algunos cristianos comenzaron a describir su Eucaristía como la sustitución o continuación del culto en el templo. En la Eucaristía los cristianos llevaban pan y vino, que ofrecían a Dios con oraciones y agradecimientos. Este pan y vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, y la ceremonia conmemoraba la muerte de Cristo en la cruz, que fue un sacrificio por los pecados de la humanidad. La Eucaristía, en la visión de algunos cristianos, recreaba ese sacrificio del cuerpo de Cristo, y así los líderes cristianos que presidían este ritual eran como sacerdotes llevando las ofrendas del pueblo a Dios. No solo eso, sino que afirmaban que el clero cristiano eran los sucesores de los apóstoles, así como los sacerdotes judíos del templo eran sucesores del hermano de Moisés, Aarón. También los sacerdotes cristianos eran sucesores de los apóstoles de Jesús, Pedro y los otros. Con todo esto, sabemos que por generaciones el personaje bíblico Judas Iscariote fue retratado como la encarnación del mal, una figura universalmente detestada entre los creyentes. La reputación de Judas como traidor lo consolidó en la mente de muchos como una de las peores personas que jamás han existido o que han sido creadas en la literatura. En el poema épico La Divina Comedia de Dante Alighieri, por ejemplo, en el infierno de Dante, Judas Iscariote es colocado en el punto más profundo del infierno, reservado para los peores traidores. Esta región es un lago congelado llamado Cocito, donde Judas sufre la más severa de todas las penas. Está atrapado en la boca central de Satanás, con su cabeza siendo masticada y su espalda continuamente desollada por las garras del diablo. Este tormento eterno simboliza la gravedad de su traición contra Jesucristo, considerada la más vil de todas. La imagen de Judas siendo devorado por Satanás refuerza su reputación de traidor absoluto, destacando la frialdad y deshumanidad de su acción. Irónicamente, esta no es la única vez que Judas y Satanás se acercan tanto, pues en la Biblia vemos a Judas condenado por los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y explícitamente mencionado como el traidor de Jesús y el que lo vendió. Algunos están convencidos de que Judas era tan perverso en estos actos que debe haber estado trabajando en conjunto con Satanás, como vemos en pasajes bíblicos, por ejemplo. En el Evangelio de Juan hay un pasaje en el que Jesús, durante la última cena, dice: «¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo». Juan 6, 70-71. Otro pasaje crucial está en Lucas 22, 3, donde se dice: «Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12». En Mateo 26, 14-16, vemos a Judas haciendo un acuerdo con los líderes religiosos para traicionar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Como sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos evangelios canónicamente aceptados por los discípulos de Jesús. Y estos son los únicos evangelios que la Iglesia y los creyentes modernos reconocen como la verdadera palabra. Entonces, es natural que muchos vean a Judas como una considerable fuerza del mal, pintada con el mismo pincel con el que alguien podría pintar a Satanás. Sin embargo, nunca aprendemos el lado de Judas porque A. se habría suicidado después de no poder lidiar con su propia culpa y B. no tiene un evangelio propio. Bien, eso fue lo que todos creyeron hasta la década de los 70, como se explicó anteriormente, cuando un nuevo libro fue desenterrado entre un códice de papiro encuadernado en cuero en una cueva en El Minya, Egipto.
Se cree que fue traducido del griego antiguo al idioma copto alrededor del siglo II. El códice, que llegaría a ser conocido como Códice Chacos, circuló entre comerciantes de antigüedades alrededor del mundo, sin que nadie realmente entendiera la importancia de tal texto. Eventualmente terminó descansando en una caja de seguridad en Nueva York durante 16 años, donde se deterioró y languideció antes de ser rescatado por la comerciante de antigüedades Frida Nussberger Chacos, de donde el códice ganó su nombre. Recordando el hecho principal que desencadenó el Evangelio de Judas, después de reconocer el estado rápidamente deteriorado del códice, después de todo, había sido dejado para descomponerse en una caja durante casi 2 décadas, Chacos lo transfirió a la Fundación Maecenas para el Arte Antiguo en Suiza en 2001, donde Rodolphe Kasser, un renombrado estudioso en copto, reconstruyó el manuscrito y tradujo el texto. Aquí se supo que estos textos desenterrados contenían 66 páginas de más de un texto gnóstico. En primer lugar, había un texto que sería conocido como el primer Apocalipsis de Santiago, un diálogo revelador entre Jesús y su hermano Santiago, donde Jesús comparte secretos espirituales y prepara a Santiago para la vida después de la muerte. El texto destaca la importancia de Santiago, presentándolo como una figura crucial, con profundo entendimiento de las enseñanzas de Jesús, y aborda la dualidad entre el mundo material y espiritual, común en la literatura gnóstica. En segundo lugar, había una carta de Pedro a Felipe que detalla una correspondencia de Pedro recordando a Felipe la importancia de predicar la salvación y mantener la unidad entre los seguidores de Jesús. Pedro alienta a Felipe a difundir las enseñanzas de Jesús, enfatizando la comunión espiritual y la necesidad de unidad, incluso frente a adversidades y persecuciones. Este texto refleja la visión gnóstica de la salvación, donde el conocimiento espiritual es visto como el camino para la redención y liberación del alma del mundo material. En tercer lugar, había otro texto fragmentado que ahora se cree que es el libro de Ayogenes. En este texto, Ayogenes, que significa el extranjero, es una figura que recibe revelaciones sobre lo divino y la creación del universo. Representa al buscador espiritual, que adquiere conocimiento esotérico para alcanzar la iluminación. El texto explora temas como la dualidad entre el mundo material y espiritual y la idea de pleroma, la plenitud divina o el reino de la luz. Debido al estado fragmentado del manuscrito, parte del contenido se reconstruye a partir de piezas faltantes, lo que hace que la interpretación pueda variar entre estudiosos. Entonces tenemos el último texto restante y, indiscutiblemente, el más innovador, el Evangelio de Judas. En 2006, la National Geographic Society divulgó al público una copia traducida del Evangelio de Judas, y en esa época la noticia de un quinto evangelio, y no cualquier evangelio, sino el Evangelio del traidor, se propagó como un incendio. El Evangelio contiene más que los dichos de Jesús. De hecho, retrata a Judas como algo de un héroe, el mejor amigo de Jesús y el único discípulo que realmente entiende al Mesías. El texto del siglo II ilustra a un hombre muy diferente de aquel que muchos conocen por los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La traición en cuestión, que inmortalizó a Judas a lo largo de las generaciones, resulta ser una idea de Jesús, y que la traición era un movimiento necesario para que Jesús ascendiera al cielo. Para un ateo, la idea de Judas actuando en realidad en el mejor interés de Jesús es bastante difícil de comprender. Entonces, no es sorprendente que cuando el Evangelio de Judas fue hecho público, la legitimidad del Evangelio fue rechazada. Y para la mayoría de los creyentes, el Evangelio de Judas fue repudiado y considerado solo otra creencia gnóstica de un pueblo herético que vivió hace miles de años. Debe recordarse que el cristianismo que conocemos hoy no es el mismo cristianismo practicado hace unos miles de años. En lugar de eso, había muchas ramificaciones del cristianismo practicadas en diferentes regiones por diferentes personas, que pueden haber variado de maneras dramáticas en cuanto a folclore o mitología. Hoy podemos referirnos a muchas de esas ideas antiguas como ideas gnósticas o categorizarlas bajo gnosticismo. Aquellos que eran religiosos y conceptos y sistemas que eran fructíferos entre las primeras sectas judías y cristianas, particularmente aquellas que divergieron de la norma de las instituciones religiosas de la época. Se creía que estos grupos buscaban conocimiento espiritual personal por encima de las enseñanzas y tradiciones regulares y ortodoxas, por lo que tiene sentido que las instituciones más poderosas de la época, aquellas de las cuales heredamos gran parte de nuestra propia doctrina, etiquetaran a estos grupos como heréticos o incluso paganos, porque sus creencias no estaban alineadas.
Simplificando, el cristianismo alguna vez fue diverso, con un conjunto variado de creencias que exaltaban a varios personajes diferentes. Pero como algunas de estas ideas amenazaban la idea más universal del cristianismo que la iglesia dominante estaba construyendo, como la de que Judas no era tan malo. Muchas de estas ideas fueron denunciadas por la iglesia para disminuirlas y desacreditarlas, mientras que otras fueron eliminadas, a veces por la fuerza. El obispo griego Ireneo de León, que es recordado por expandir los costumbres cristianos tradicionales en Europa a principios del primer siglo, sabía de los peligros que textos adicionales como los evangelios gnósticos podrían hacer al cristianismo unificado que él y la gran iglesia estaban tratando de construir, pues permitían puntos de vista divergentes y prácticas alternativas que no solo diluían el único mensaje verdadero, sino que también confundían al lector sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Si tomamos el Evangelio de Judas, por ejemplo, no es sorpresa que los fundadores de la Iglesia descartaran algunos libros y buscaran enterrarlos, especialmente aquellos que hacían que Judas, un hombre que era vehementemente detestado incluso en esa época, pareciera de repente heroico. En la obra Contra las herejías, escrita por el propio Ireneo, se le ve condenando el Evangelio de Judas diciendo: ellos declaran que Judas, el traidor, solo, conociendo la verdad como ningún otro, realizó el misterio de la traición. Por él todas las cosas, tanto terrenales como celestiales, fueron lanzadas en confusión. Ellos produjeron una historia ficticia de este tipo, que llaman el Evangelio de Judas. Con los primeros padres de la Iglesia como Ireneo decidiendo qué era canon y qué no lo era, desde entonces terminamos con un cristianismo más aceptado. En este caso, uno donde Judas es indudablemente el villano. De hecho, para la mayoría de las personas, Judas es el traidor definitivo. Cada evangelio que es oficialmente reconocido en la Biblia nos dice esto. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, se nos informa sobre su falsedad y avaricia. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y preguntó: ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Ellos contaron para él 30 monedas de plata. A partir de entonces, Judas buscó una oportunidad para entregarlo. El capítulo 14 de Marcos confirma mucho de lo mismo, diciéndonos: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para traicionar a Jesús con ellos. Ellos se alegraron al oír esto y prometieron darle dinero. Entonces Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo. Incluso en el libro de Juan, que es visto como el evangelio más distinto de los 4 evangelios, Judas es retratado como el villano, la mano sucia que traicionó al Hijo de Dios. Además, vemos en el Evangelio de Judas lo que parece ser la muerte de Judas, donde es apedreado hasta la muerte por los otros discípulos después de la traición. De acuerdo con la Biblia tradicional, Judas no fue apedreado hasta la muerte, sino que fue encontrado ahorcado tras no poder lidiar con la culpa de traicionar a Jesús. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo leemos: cuando Judas, que lo había traicionado, vio que Jesús fue condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», dijo, «porque he traicionado sangre inocente». «¿Qué nos importa a nosotros?», ellos respondieron. «¿Ese es tu problema?». Entonces Judas arrojó el dinero en el templo y se fue. Luego fue y se ahorcó. Interesantemente, en el Evangelio de Judas, vemos a Judas siendo asesinado por los otros discípulos, y de cierto modo, martirizado. El Evangelio también pinta a los otros discípulos de forma negativa, retratándolos como aquellos que no entendieron el mensaje de Jesús y como asesinos. Además, el Evangelio se vuelve bastante metafísico y ambiguo. Sin el documento completo, es difícil proporcionar un significado definitivo para mucho de lo que sigue, dejando mucho abierto a la interpretación. Vemos a Jesús diciéndole a Judas en respuesta a su visión: «Tu estrella te desvió, Judas, y que ninguna persona de nacimiento mortal es digna de entrar en la casa que viste, porque ese lugar está reservado para aquellos que son santos. Ni el sol ni la luna gobernarán allí, pero aquellos que son santos siempre estarán en el reino con los ángeles santos. Mira, te conté los misterios del reino y enseñé sobre el error de las estrellas». Podemos deducir de este pasaje que, a pesar de ver esta casa celestial en su visión e implorar a Jesús para que lo salve, Jesús rechaza a Judas
diciéndole que nunca será digno de entrar en la casa porque ninguna persona mortal es digna. Ese reino celestial está reservado solo para los santos. Ni siquiera el sol o la luna pueden ir allí, solo los santos. Desafortunadamente, Jesús no entra en muchos detalles sobre lo que constituye santo, aunque, considerando que mencionó a los ángeles, un posible prerequisito para entrar en este lugar puede ser algún tipo de divinidad. Nuevamente, el texto está fragmentado, por lo que no podemos decir qué descripción adicional da Jesús de este lugar, ni cómo reaccionó Judas a esto. Cuando el texto retoma, Judas parece hablar sobre su descendencia teórica, que sabemos por la Biblia tradicional, él no tuvo. En algún punto de las partes perdidas del texto, Judas y Jesús comienzan a hablar sobre la semilla de Judas, pues Judas pregunta: «Maestro, seguramente mi semilla no domina a los gobernantes, ¿no es así?» Puede ser que Jesús habló sobre la descendencia de Judas convirtiéndose en gobernantes de la tierra, y al ser informado de esto, Judas no lo cree. De cualquier manera, al pedir aclaraciones, Jesús simplemente lo ignora y continúa contándole los secretos prometidos al inicio del Evangelio. Él dice: «Ven, déjame decirte sobre la generación santa, no para que vayas allí, sino que sufrirás mucho cuando veas el reino y todas sus generaciones». Judas entonces pregunta a Jesús cuál es el sentido de ver el reino si él no está autorizado a ir allí. Es una cuestión justa. ¿Por qué torturarse con la visión de algo que nunca experimentará? Jesús responde a Judas: «Te convertirás en el 13º y serás maldito por las otras generaciones y gobernarás sobre ellas». Una vez más, Jesús no responde directamente a la pregunta, pero le dice que él será el 13º. Los estudiosos han teorizado que Judas sería tal vez el 13º demonio y gobernará sobre las otras generaciones, incluso siendo maldito por ellas. Es difícil determinar qué tenían en mente los autores originales, si Judas es el demonio que gobierna las 13 generaciones y que maldecimos inadvertidamente como un traidor, incluso si él fue preparado para ser el traidor. Sin la traducción completa, se vuelve cada vez más difícil comprender realmente el significado mayor. Después de esto, se nos informa que Jesús reveló todo a Judas, mientras el texto desciende a una ambigüedad aún más metafísica. Aprendemos que existe un gran reino ilimitado cuyos horizontes ninguna generación angelical jamás ha visto. Un reino donde existe un gran espíritu invisible, que nadie jamás ha visto y nadie jamás ha comprendido. Además, ese espíritu no tiene nombre, pero aparece en forma de una nube luminosa frente a Judas y él, el espíritu, crea un gran ángel para atenderlo. El texto nos dice: «Y un gran ángel, el autogenerado, el Dios de la luz, emergió de la nube, y por causa de él, otros 4 ángeles vinieron a existir de otra nube, y ellos atendieron al autogenerado angelical». Aquí es donde se vuelve súper confuso y prácticamente imposible de analizar sin una interpretación profunda. El autogenerado puede ser visto como un Dios que creó el primer reino, trayéndolo a la existencia y poblándolo con varios ángeles. En el texto, también se le ve creando el reino luminoso, junto con varios otros reinos de luz. Se nos informa que él hizo estos reinos para ser gobernados y creó miríadas de ángeles sin número para asistirlos. Entre estos reinos estaba la primera nube de luz, que ningún ángel jamás podría ver, cuyo nombre era Adamas. Adamas genera una entidad conocida como Seth. Algunos pueden ver paralelos con Adán generando a Seth en el Génesis. Y Adamas ve que la generación de Seth es incorruptible, compuesta por 12 luminarias andróginas, seres angelicales de alta jerarquía según otros textos gnósticos. Luego, Adamas hizo que 72 luminarias aparecieran en la generación incorruptible conforme a la voluntad del gran espíritu invisible. Estas 72 luminarias se transformaron en 360 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del gran espíritu invisible, para que hubiera luminarias suficientes para circular los 12 reinos creados. El texto dice: «Y los 12 reinos de los 12 luminarias forman a su Padre, con 6 cielos para cada reino, para que haya 72 cielos para los 72 luminarias, y para cada uno de ellos 5 firmamentos, para un total de 360 firmamentos. Se les dio autoridad y un gran ejército de ángeles sin número para honor y servicio, junto con espíritus vírgenes, también para el honor y servicio de todos los reinos y los cielos con sus firmamentos».
El relato tradicional de Génesis no hace referencia a una entidad conocida como Adamas, ni a múltiples reinos, luminarias o a un gran espíritu invisible como catalizador de todo. En cambio, el relato de Génesis es más simple, con un único Dios que crea los cielos, la tierra, plantas, vida silvestre y, por último, a la humanidad. Esto muestra cómo el cristianismo primitivo tenía una historia de creación alternativa, mucho más compleja y creativa. El Evangelio de Judas presenta a Judas como un favorito de Jesús, considerando que es él quien recibe esta información de primera mano. A pesar de no ser digno de unirse a la generación incorruptible, es digno de aprender la verdad, donde ningún otro discípulo lo fue. El texto profundiza en las creencias gnósticas. Ahora la multitud de estos inmortales es llamada cosmos, es decir, perecedero, por el Padre y por los 72 luminarias con el autogenerado y sus 72 reinos. Es ahí donde el primer humano apareció con sus poderes incorruptibles. En el reino que apareció con su generación está la nube del conocimiento y el ángel que es llamado el Elet. De lo que podemos descifrar, el primer humano, posiblemente Adán, apareció en uno de los 72 reinos creados por el autogenerado, y esto ocurrió a través de los poderes incorruptibles del autogenerado. También aprendemos sobre un ángel llamado el Elet en este reino. El Elet empleó 12 ángeles para gobernar sobre el caos y el Hades. Mientras Jesús explica esto a Judas, una nube aparece en el aire junto con un ángel, cuyo rostro estaba iluminado con fuego y manchado de sangre. Este ángel es conocido como Nebro, que el texto dice que significa rebelde. Otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, también surgió de la nube, y Yaldabaoth creó 6 ángeles para ser sus asistentes. Saclas hizo lo mismo. Juntos trajeron a 12 ángeles en los cielos, con cada ángel recibiendo una porción en el cielo. En esta parte del texto aprendemos más sobre la creación inicial. Había 2 ángeles principales, Yaldabaoth y Saclas, que crearon 6 ángeles para presidir el cielo. El texto nos cuenta sobre 5 de los ángeles creados. El primero es Yaot, llamado el Bueno. El segundo es Harmatot, el Ojo de Fuego. El tercero es Galila. El cuarto es Yobel. El quinto es Adonaios. Estos son los 5 que gobernaron el Hades y son los primeros sobre el caos. Después de crear estos ángeles del infierno, Saclas decidió crear a la humanidad. Les dijo a sus ángeles que moldearan a la humanidad a su propia imagen y semejanza. Allí se nos informa, y moldearon a Adán y a su esposa Eva, que en la nube es llamada vida, porque por ese nombre todas las generaciones la buscan, y cada una de ellas la llama por sus nombres. Aquí, los lectores de Génesis pueden relacionarse más con el texto gnóstico, ya que ambos reconocen a Adán y Eva, aunque creados de manera diferente. Subsecuentemente, aprendemos que a la humanidad se le dio vida limitada, pero las circunstancias son desconocidas debido al texto dañado. Después de escuchar estas revelaciones sobre luminarias, nubes y ángeles con poderes creativos, Judas pregunta sobre la vida finita de las personas. Él pregunta, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona? Y Jesús responde, ¿por qué te sorprende que la vida útil de Adán y su generación es limitada en el lugar donde recibió su reino con su gobernante? Jesús ni siquiera se molesta en responder directamente, cuestionando por qué Judas está sorprendido con la vida útil de la generación de Adán, pero no con los cuentos de ángeles y luminarias. Judas luego pregunta si el espíritu humano muere, y Jesús dice, «Es así. Dios ordenó a Miguel que prestara espíritus a las personas para que pudieran servir. Entonces, el Grande ordenó a Gabriel que diera espíritus a la gran generación sin rey, el espíritu junto con el alma». Es difícil interpretar el resto del texto, pero parece que el arcángel Miguel tiene permiso de Dios para prestar espíritus a las personas para que puedan servir. Esto sugiere la idea agnóstica de que nuestros espíritus nunca son realmente nuestros, siendo dados al inicio de la vida mortal y retirados cuando perecemos. Gabriel es visto dando espíritus a una gran generación sin rey, recibiendo el espíritu junto con el alma, aunque la distinción entre los dos no es clara. Jesús revela que Dios hizo que el conocimiento fuera traído a Adán y a los suyos, para que los reyes del caos y del Hades no gobernaran sobre ellos.
Algunos especulan que el árbol del conocimiento dio esto a Adán, sugiriendo que comer del árbol era la intención de Dios para que las fuerzas malignas no tuvieran gran ventaja. Esto tiene paralelos con la historia de Jesús y Judas, donde Jesús sabía que Judas lo traicionaría, pero necesitaba y planeaba eso. Judas entonces preguntó a Jesús qué harán las generaciones. Jesús responde sobre Saclas, diciendo que cuando la vida útil de Saclas termine, las generaciones harán cosas terribles en nombre de Jesús, incluyendo pecados como dormir con cualquiera, asesinar a sus hijos y cometer sacrificios humanos. Servirán a Saclas y harán cosas terribles, pero continuarán usando a Jesús como chivo expiatorio. Jesús le dice a Judas que cuando eso suceda, su estrella gobernará el 13º reino y se ríe. Cuando Judas pregunta por qué Jesús se ríe, él dice: «No me estoy riendo de ti, sino del error de las estrellas, porque esas 6 estrellas se desvían con esos 5 guerreros, y todos serán destruidos junto con sus creaciones». Esto probablemente se refiere a las 5 entidades mencionadas antes: Yaot, Harmatot, Galila, Jobel y Adonaios, y como cualquier creador que no sea el verdadero Dios, será destruido, junto con todo lo que crearon. Hay muchos más detalles y muchos más aspectos a ser explorados en el Evangelio de Judas, pero solo con esta breve mirada sobre el texto podemos percibir cuánto difiere de los relatos tradicionales canónicos sobre Jesús y Judas y toda la narrativa de la pasión, pero también cómo se alinea particularmente con las doctrinas y la cosmología de los gnósticos y de los gnósticos setianos, para ser precisos. En otras palabras, este es un texto no canónico, que se puede llamar con conciencia un evangelio gnóstico. El texto causó un gran impacto en la investigación bíblica, como se puede imaginar, pero, al mismo tiempo, todas las ideas expresadas en el texto también se pueden encontrar de una forma u otra en otros textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan o la realidad de los gobernantes y todos esos otros textos que pertenecen a ese grupo. Entonces, las ideas en sí mismas no son tan sorprendentes para los estudiosos. Pero aún es increíblemente valioso y fascinante que tengamos este evangelio particular que probablemente es mencionado por Ireneo y puede haber sido un texto bastante importante para los primeros gnósticos. Invierta completamente las historias del evangelio, retratando a los apóstoles como equivocados e ignorantes y a Judas Iscariote como el más exaltado, eventualmente dándole una especie de papel cósmico como el llamado 13º daimon. En el contexto gnóstico, un daimon es una entidad espiritual que puede actuar como un guía o un ser intermediario entre el mundo material y lo divino. En el caso de Judas, es elevado a una posición especial, siendo el 13º daimon, lo que implica que posee un papel único y exaltado en el cosmos, ayudando a facilitar la transición del plano terrenal a lo divino. Es un ejemplo más de cuántas maneras diferentes las personas interpretaron la vida y las enseñanzas de Jesús en los primeros siglos. Es realmente fascinante cómo un predicador de Nazaret logró crear un movimiento tan significativo que eventualmente se transformó en la mayor religión del mundo. En la tarjeta final podrás conocer otro evangelio gnóstico, el de María Magdalena, que puede haber sido la esposa de Jesús. Gracias por ver. Si te gustó el video, por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.